tal? Bienvenidos nuevamente a Amigas y Moronas. En esta ocasión es día de garnacha. Vamos a cocinar unas deliciosas gorditas de chicharrón prensado. Quedan deliciosas, así es que acompáñame y vamos a cocinar. Estamos listos para cocinar, como siempre la receta completa al final del video. Aquí tengo ya mi masa preparada. Son 700 gramos de masa de maíz para tortillas. Esta masa la vamos a preparar con una cucharada de manteca y sal al gusto. Yo le pongo un poquito de pimienta, esas se las dejo a consideración. La masa está lista cuando tú la puedes hacer bolita, estirar con la mano y no se pega. Esta masa ya está lista para trabajar. Ya tenemos aquí, bueno, el quesito, una salsita y un cuartito de crema para presentarlas. Aquí nuestro chicharrón prensado ya lo piqué muy finito. Regularmente te lo dan grueso o te lo dan en el trozo completo. Siempre píquenlo lo más finito posible para que no queden pedazos gruesos que se sientan groseros en la gordita. ¿Sale? Pues vamos a comenzar. Dicho esto, ya tenemos acá nuestro sartén. Y se me rompió el mandil. Aguántenme tantito. Ya tenemos aquí un colador con papel absorbente para poner a escurrir nuestras gorditas y que no queden con aceite de más. Tenemos aquí nuestra masa y de este lado un sartén con suficiente aceite vegetal ya caliente, esperando nuestras gorditas. ¿Listos? Tomamos una porción de masa, que no sea demasiado, solamente que alcance a llenar nuestras manos así cerradas. Lo hacemos bolita. Y con los dedos comenzamos a hacer esto, como una cazuela. Y aquí es donde vamos a rellenar. Aquí tenemos nuestro relleno. No le pongamos demasiado porque si no, no va a cerrar nuestra gordita. Una vez así, comenzamos a cerrarla. Ya quedó bien cerradita. Se nos salió un cachito, no pasa nada. La hacemos así. Y con las manos la torteamos. Con los dedos le damos forma, que quede circular. Y listo, está nuestra primera tortita. Vamos a hacer una más. Ahora sí que tratando de imitar a las talentosas señoras que nos venden unas gorditas deliciosas en la calle. Nuevamente hacemos el hoyito como una canastita. Agregamos nuestro relleno. Volvemos a cerrar. Ahora, si se te complica hacerlo con las manos, no te sale, simplemente tomas la gordita, la apachurras con tu mano y con los dedos le vas dando forma. Le vas dando forma aquí mismo en la mesa. Y como ves, sale exactamente igual. Cada quien tiene su estilo. Según como te acomodes, las vas a ir formando. El chiste solamente es la masa. 700 gramos de masa, una cucharada sopera de manteca, sal y pimienta.
Si sientes que le sigue faltando un poquito de humedad a la masa, ponle un poquito de agua. Listísimas, nos salieron 2, 4, 6, 8 gorditas. Y nos vamos ahora a freír nuestras gorditas. Recordemos, al tirar la gordita, echarla hacia allá, nunca contra ustedes, para evitar que les brinque aceite. Y con mucho cuidado. Yo adoro ocupar pinzas. Siempre que estoy trabajando con aceite, te ayudan mucho a evitar que se te resbale el producto y te brinque el aceite. Hay que irlas volteando cada cierto tiempo para que se doren parejo y no se nos vayan a quemar solo de un lado. Nuestra llama en este momento es llama baja. Siempre procuremos no quemar el aceite porque una vez que se quema sabe horrible, además de que no es saludable consumir el aceite quemado. Usualmente ocupo manga larga para trabajar con aceite, pero ahorita está haciendo mucho calor. Así es que solo tendré más cuidado. Hay que darle suficiente tiempo para evitar que nos quede crudo el relleno y la masa. Voy a subir un poco la llama. Empiezas a ver que se empiezan a cocer porque se les hace como una costrita y empiezan a inflarse del centro. Además del colorcito dorado que empiezan a tomar. Híjole, estoy babeando chicos, porque está el antojo que yo quisiera estar sentada disfrutándolos. Y el chicharrón se los recomiendo comprar en la carnicería, en donde les gusta comprar la carne. Ahí es donde más rico va a estar. Porque si se los vende muy seco o ya con mucha antigüedad, tiene que estar muy duro. Y luego hasta te rompes un diente, porque te encuentras pedacitos muy duros. Ya está lista nuestras 3 primeras gorditas. Las pasamos a nuestro colador. Chequen el color. Es un color dorado de ambos lados. Así deben quedar cuando ya están bien cociditas. Y seguimos con las demás. Una última vuelta. Procuren no dejarlas demasiado tiempo en el aceite, porque entonces van a quedar duras. Deben quedar crocantes por fuera, pero suaves por dentro. ¿Listo? Ahora vamos a abrir nuestra gordita, nuestra primer gordita. Miren qué rica quedó. ¿Vieron qué doradita? Ok, pues la agarramos del lado panzón, la ponemos de esta manera, tomamos un cuchillo y la vamos a abrir como bolsita por la mitad para rellenarla. No es necesario abrirla demasiado para que no se nos salga el relleno, pero óiganme nomás, vean esto. ¿Ya vieron? ¡Qué rico! Ok, así debe quedar, como bolsita. Vamos a abrir otras 2. Oigan nomás, qué cosa tan rica. Pueden estar calientes, si no aguantan mucho, ocupen un trapito húmedo para detenerlas. Porque como ven, sale mucho humo. ¡Qué rico!
Mi esposo ya me está esperando con ansias locas. Como ven, no es necesario meter hasta el fondo el cuchillo, ya que por la forma como las hicimos, solita se hace como una bolsita, como una boquita. Acá en casa no nos gustan con cebolla, solo les pondré cremita, un delicioso queso ranchero ralladito y una salsa de chile morita que luego les voy a poner el tutorial, queda de rechupete. Le ponemos su cremita, un buen de queso. Bueno, le vamos a poner su salsita de una vez. Listísimas nuestras gorditas, vean qué deliciosas quedaron, súper doraditas y deliciosas. Les recomiendo muchísimo prepararlas en casa, espero que hayan disfrutado el tutorial. Si te gustó el video, regálame manita arriba. Si no te has suscrito, te invito, suscríbete y marca la campanita, así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.